Hola Juan, primero primerísimo. Buenas Gregorio, ¿qué tal? Bueno, te voy a ir, ya que estás ahí, te voy a ir invitando, Juan. Señor, ¿Qué tal, Juan? ¿me oyes? Espera, que Perfectamente, ¿tú a tengo el mí? altavoz. Perfectamente alto y claro. Vale, eso es bueno, a ver si no nos falla. Pues nada, que me río porque me acaba de pasar una pequeña putadita ahora y he tenido que ir improvisando sobre la marcha. Y es que se me ha ido la luz, tío, y tenía todas las citas, todo puesto en el PC. No Entonces me nada, estoy digas. ahora abriendo como loco todo otra vez para, Pues para tener la nada. mano. ¿Pero ya ha vuelto la Pero luz o bueno. no? Sí, 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 Sí. se fue y volvió a subir y todo el rollo. ¿Qué Creo que te- fue un golpe de tensión más que otra cosa. Bueno, que esto qué- a los que nos estén escuchando les importa nada o menos. No, hombre. Así que, Yo también, ¿eh? Yo también tengo aquí todas mis notitas, todas mis cositas, lo tengo aquí todo controlado. sí, yo me da que un par de ellas voy a tener que recitarlas de memoria porque no recuerdo dónde estaban ahora. Así que nada, bueno, voy con la presentación del tema de hoy, ¿no? Que la semana pasada parece que supo a poco el tema de gladiadores famosos, que con Barriales, que era bueno, gladiadores famosos de la Hispania, ¿no? Ujú. Entonces, pues al final del directo se me ocurrió decir, pues venga, va, hacemos uno así de gladiadores más a talla de imperio y no solo de una de las provincias, ¿no? Así que nada, hoy vamos a hablar de ciertos gladiadores famosos de la historia, aportando pues un poquito las fuentes, ¿no? Lo que se sabe de ellos. Ujú. Y quiero destacar esto, ya lo he hablado contigo, que bueno, va a haber cierto momento, obviamente, que pasemos de lo que es la fuente a la hipótesis, ¿no? Porque las fuentes obviamente no nos dicen la biografía completa. No. Entonces, nada, vamos a ir un poquito con ello. Quería empezar mencionando a Aracinto y a Borea, porque son dos de Ujú. los gladiadores que mencionamos en la charla pasada, que no voy a entrar en detalles de ellos. Aracinto era un retiario, al parecer bastante bueno, ya que luchó en varias ocasiones en Roma, y Borea era otro gladiador del cual no sabemos la tipología, aunque Fernando Barriales le atribuye el de provocator un poco porque era Ujú. como la práctica hacia otras, ¿no? Según me ha contado él. Y bueno, los éxitos de Borea lo que tenemos es en el MAN una placa de bronce, ¿no? Que era, Tesela. una tesera de Ujú. bronce, que era rara en este material, que es un material noble para los romanos, ¿no? De hecho lo usaban en rituales religiosos y demás. Y nada, que nos da a conocer que era de esa zona y que pues era buen luchador. Dicho esto, pasamos ya a los de hoy. Empezamos con Venga. Probus, que sé que le tienes un cariño especial a Probus, ya se sabrá el porqué, o si lo quieres contar, Sí. lo cuentas. Más ¿Qué nos adelante, puedes decir de quizás. Probus? Vale, bueno, como siempre, sabes que vengo aquí preparado Hombre, y he traído el epitafio de Probus, que no sé si se ve más o sí, se menos ve, se bien. ve, ¿Se ve se más o ve. menos? Este es el Sí, lo que pasa es que la epitafio. lectura es inversa, con lo cual nos vas a tener que explicar tú ahí. Vale, pues lo vamos a ver un poquito así, ¿ves? Más o menos, aunque se vea un Sí. poco al revés, ¿de acuerdo? Este es el epitafio de Probus, ¿vale? Que nos dice que era un murmillo contra Retiarius, por lo tanto, lo que es lo mismo, era un secutor, ¿verdad? Que esto además, Alfonso Mañas, ya simplemente con esta denominación, nos lo data en el año, entre el año 50 y el año 100 de nuestra era. Importante también mencionar que esta placa, este epitafio, se encuentra en el cementerio de gladiadores de Córdoba, a unos 200 metros más o menos de donde estaba datado el anfiteatro, ¿de acuerdo? Bien, pues como vemos decíamos que es un contrarretarius de nombre Probus que pertenecía a la escuela Pavilianus, pues lo tanto ya nos da a entender, como he leído yo en otros libros, decían que era un auctorati, pero al aparecer en la lista entendemos que pertenecía a esta escuela de gladiadores, ¿de acuerdo? Que además, si era de Córdoba, tendría que tener, pues probablemente una gran competencia con la escuela imperial Hispanius, ¿vale? Hispanianus, ¿vale? Hispaniano, es correcto. También Hispanianus, también nos dice que luchó 99 combates. Por eso hemos traído Ni más ni este menos. epitafio, efectivamente, porque es el epitafio en el que más combates se ha referido a un gladiador. No es el gladiador del que más combates tenemos referencia, que como tú muy bien sabes, sería Hasta 150. idiotas, hasta 150 encontrado en Pompeya, pero sí que es, digamos, el epitafio que cuenta con el mayor número de combates, ¿de acuerdo? Y luego nos dice que su mujer, que se llama Volunia Separata, es quien le hace el epitafio, ¿de acuerdo? Y también su hijo, Publio, lo tengo aquí anotado, Publio Bolonius, es que aquí lo veo también un poco mal, Publio Bolonius Vitalis, ¿de acuerdo?
Importante e interesante, y es que si te das cuenta, la mujer no es esclava, porque Sí, tiene sí. dos nombres, por lo tanto probablemente vivían en concunibato, ¿vale? De acuerdo, que tampoco nos dice cómo muere, pero sí que sabemos que es el epitafio encontrado en el cual, digamos, que tiene el mayor número de combates, como bien hemos referido. Por lo tanto, Sí, sería sí. uno de los gladiadores, digamos, más famosos de la época romana. Exactamente. Aquí quiero comentar, y que esto ya hemos hablado tú y yo, de dar unas pinceladas luego al final, que claro, los epitafios son maravillosos, la de historias que se puede sacar de un solo epitafio, ¿no? Nos da ahí una información maravillosa, maravillosa. Por eso es uno de Quiero los pasar motivos por ahora. los que, además, a mí este epitafio, perdona que te interrumpa, es uno de los motivos por los que además le tengo especial cariño, ¿no? Porque todo lo que hemos sacado, fíjate, simplemente de la información que aquí nos refiere, ¿de acuerdo? Sí, sí. Quiero pasar ahora a hacer un poco, hablar un poco de parejas de gladiadores, porque la historia nos ha dejado no reflejados pues, hechos de parejas de gladiadores. Y este es uno que espectacularmente, no, particularmente me gusta mucho por la espectacularidad de lo narrado, ¿no? Y que es que son Vero y Prisco, reflejados por Marcial en un poeta, ¿no? Que es un poeta, y nos dice lo siguiente, que tengo aquí el poema. Mientras que Prisco y Vero alargaban el enfrentamiento y por largo tiempo la lucha fue igualada en ambos lados, altos y repetidos gritos reclamaban la libertad para los hombres. Pero César siguió su propia ley, era la ley de luchar con el escudo hasta que un dedo se alzase. Hizo lo que estaba permitido y a menudo dio comidas y regalos. Se llegó al final con la misma igualdad, iguales al luchar, iguales al ceder. César envió espadas de madera a ambos y palmas a ambos. Ese es el poema, que refleja no la espectacularidad del combate, porque incluso para la gente que le gusta el mundo de la gladiatura es raro, es complicado encontrar la ocasión en la que se concede la victoria a los dos. Es decir, hay epitafios en los que se refleja que hay empates, cosa también extraña porque al público no le solía gustar, en el que se le perdona la vida a los dos, pero no en la que se le dé la victoria a los dos. De hecho, en el poema incluso rescata, ¿no?, el hecho de que se paró para dar comidas y bebidas. ¿Cómo tendría que ser el ¿Cómo tendría que combate ser? Y además, para que hubiera que hacer paradas para comer y paradas. beber? Y además, perdona que te interrumpa, porque es algo importante lo que has dicho de las dos victorias. Tenemos que pensar que cuando se concedía el empate, no es como podemos pensar hoy en día con el fútbol. El combate para los romanos es que perdían los dos. Para un romano, todo lo que no sea ganar es Ganar perder. era perder. El refrán que decía, el segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Eso es. Es un poco la mentalidad de ellos. Eso es, Y a eso mí es, esto eso es. me fascina este poema porque realmente solo tenemos este poema, es decir, no hay grandes referencias a estos dos luchadores. Uh -huh. Pero el hecho de que les dieran las victorias a los dos, de que hubiera que pasar, yo me lo imagino como estar luchando ahí hasta casi que a uno se le rompe el escudo, que el otro lo tira para luchar en igualdad de condiciones, que acaban cansados ya casi en plan ahí sin llegar a golpear como quien apoyando la mano más Sí, que nadie, sí. que tuvieron que parar para comer, beber y demás, y que ninguno de los dos quiso ceder en ningún momento hasta que el emperador dijo, venga, va, ganáis los dos. O sea, tuvo que ser impresionante estos dos, ¿no? Y hablando de parejas famosas, ¿qué te parece si nos hablas un poco, porque también sé que tú estás muy metido en eso, de otra de las parejas más famosas de gladiadores, bueno, en este caso, gladiadoras, Aquilia y Amazona? Sí, además ya sabes que tengo debilidad por estas dos gladiadoras. Vamos a enseñar también un poco lo que sería, a ver si se ve, básicamente. Vamos a ver, ¿lo ves así? Sí, sí, ¿Lo ves? perfectamente. Aquí es este es el único, digamos, que es la única prueba, no hay ninguna prueba escrita, es la única prueba que tenemos de Aquilia y Amazona, ¿de acuerdo? Sobre todo, lo más importante y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que no es un relieve funerario, sino es un relieve conmemorativo, que se encontró en Halicarnaso, en Turquía. Hoy en día, como he referido alguna vez, está en el British Museum en Londres, al que hemos dicho que vamos a ir juntos, ¿verdad? A ver, Sí, sí. a ver Aquilia y Amazona. Yo estoy deseando conocerlas, aunque sea en el relieve, ¿de acuerdo? Y bueno, importante esto que hacíamos mención de que no es un relieve funerario, sino que conmemorativo, porque probablemente hay dos teorías. Una que dice que era para, digamos que para que el lanista hiciera esa promoción de su ludus, y la segunda, que es la que a mí me gusta, es porque tuvieron que dar un espectáculo tan sumamente majestuoso para ser merecedoras de una placa de este tipo. Pensemos que si con los hombres es complicado, y de hecho además realmente sabemos muy poco de ellos porque Sí. nadie quería escribir sobre los infames,
Pues imagínate sobre ellas. Perdona que te interrumpa, porque esto es algo que también que muchas veces contesto por obligados y tal, que claro, que de los gladiadores sabemos todo por fuentes secundarias, es decir, hay un tratado que habla sobre un juicio político y hay una mención a los gladiadores. Si los gladiadores hacían tal, ¿por qué nosotros tal? Mosaicos, referencias de poemas y demás, pero lo que es una escritura directa, un texto directo sobre ellos, no hay. No hay, de hecho, Es además, complicado, entra mucho el campo de la hipótesis ahí. y fíjate, estábamos hablando antes, ¿verdad?, de un epitafio y lo que hemos sacado y las conclusiones a las que hemos Sí, llegado solo sí, con sí. un epitafio. Y esto pasa un Sí, poco sí. igual, es decir, aquí no sé si te lo he referido, nos hace mención debajo el nombre Aquilia y Amazona y arriba liberadas. Probablemente, como decimos, porque dieron un combate, probablemente a lo mejor como Prisco Ibero, porque dieron un combate tan sumamente majestuoso que fueron merecedoras de ser De liberadas, la ¿vale? liberación. Y aquí es donde se nos plantean muchas hipótesis. Solamente, como decía, tenemos este relieve en el cual, si ves, están luchando sin casco, en el cual Sí, correcto. parece que están luchando como provocatrices, ¿verdad? Sí, por el tamaño de los escudos, de los puñales, las defensas que llevan, es lo Eso que se es. podría intuir. Y algunas de las teorías nos dicen que es hilar fino, ¿eh? Pero algunas de las teorías nos dicen que luchan con el pecho descubierto. Sí, bueno, pero es complicado, ¿eh? Yo ahí Teorías. no observo nada que me incite a pensar eso. Y es más, si les Sí, catalogamos como provocatrix, deberían llevar una protección de pecho. eso es, eso es, eso es. Y además a mí hay una de las Entonces, cosas que más me llama la atención, Javi, y además lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, porque yo creo que cada vez que conozco a alguien al quien le fascina el mundo de la gladiatura, sabes que sí, siempre le hago la misma pregunta, ¿qué te y pasa es, todos los días? pues ya sabes que la pregunta que siempre hago es, ¿por qué se quitaron los cascos? Sí, Esa sí. es la gran Si pregunta es que que yo los tengo. llegaron a tener puestos. Si es que lo llegaron a tener puestos. Por ejemplo, mira, hay una tesis muy buena de Marta Ortega que nos dice que puede Correcto. ser que fuera porque fueran mujeres y que así digamos que quien esculpió el relieve quería demostrar que fueran mujeres. A mí se me queda un poco teniendo en cuenta que abajo aparece el nombre. Hay también quien nos dice que cuando se daba este empate debían quitarse el yelmo. No lo había oído, pero bueno, podría ser otra de las teorías, ¿no? Y bueno, a mí me gusta una más romántica, pero ya te la contaré más adelante, dentro de algunos años. Sí. Ya sabes por dónde voy. Sí. Sí, sí, ya sé, ya sé. Y a los que nos estén escuchando, pues nada, a través de Lucios Pículos le daremos publicidad a ese momento cuando llegue. Eso es. Pues nada, esto fue un poco hablar de dos combates de parejas, ¿no? Que llegaron a través de los tiempos hasta nosotros, pues en un poema y en un relieve. Uh -huh. Y por no dejar las parejas atrás, antes de volver a pasar a los individuales, quería comentar una pareja, ¿no? Que no fue la única, pero sí igual de los más notorios o de los más curiosos, de emperadores que fueron gladiadores, ¿no? El Uh primero -huh. de ellos, que es el que todo el mundo conoce gracias a la peli de Gladiator, bueno, conoce el nombre porque la historia de él no Difiere pega ni con mucho. cola, ¿no? Difiere mucho, sí. Entonces, para quitar un poco ese aura de mito y de tópico, ¿qué nos puedes decir sobre Cómodo? De acuerdo. Yo lo que voy a hacer es sobre todo contarte que tengo aquí anotadas las citas de las que nos habla de Cómodo Gladiador. No vamos a entrar en su vida, en la película de Gladiator, etcétera, etcétera, porque nos extenderíamos mucho y entre otras cosas porque ya lo hemos hablado y se ha mencionado en muchas ocasiones, ¿vale? Sí que tenemos que referirnos a que Cómodo empieza como Venator. Es decir, recordemos que son aquellos que luchan contra animales o que dan Animales. caza a los animales, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos dos fuentes que son las principales fuentes que nos han llegado sobre Cómodo, que son Dion Casio y Herodiano. Te voy a decir la primera de ellas. La primera nos la dice Dion Casio, que dice que el primer día que se celebraban unos juegos, el primer día mató 100 osos él mismo, desde la barandilla del podium. El resto de días Con el bajó a arco. la arena, desde su lugar en alto, y mató a todos los anomalíes domésticos que le echaron. También algunos que fueron conducidos en redes. También mató a un tigre, a un hipopótamo y a un elefante. Esta es una de las fuentes, por ejemplo, que tenemos de Dion Casio. También te voy a decir otra de Herodiano, que también fueron coetáneos, es decir, vivieron en la misma época, y dice, entonces el emperador, dejando de lado cualquier reserva, tomó parte de los espectáculos públicos, prometiendo matar con sus propias manos a toda clase de animales que lucharían en combate y que lucharían en combates gladiatorios contra los más bravos jóvenes. Cuando estas noticias se difundieron, gentes de toda Italia y otras provincias se apresuraron a ir a Roma para ver aquello que nunca habían visto ni oído. Se hizo especial mención a la destreza de sus manos y a que nunca erraba cuando lanzaba jabalinas o disparaba flechas. Por lo tanto, si te das cuenta, nos están mencionando que era un grandísimo lanzador de Cazador, jabalinas, ¿no? Venator, sí. Efectivamente.
Ahora vamos a ver cómo sería, ya una vez que hemos visto estas de Venatores, cómo sería cuando era gladiador, ¿no? También tenemos que hacer mención a que él luchaba en la Prolusio, si recordemos la Prolusio era el calentamiento, ¿vale? Y Sí, luchaba con sí. armas Roma. Y solamente en eventos privados es donde realmente se atrevía a luchar contra gladiadores, probablemente que bajo amenaza de poquito. Yo me quiero imaginar a los guardias pretorianos allí preparados con Sí, sí, su sí. con sus Mirando al gladios, gladiador ¿verdad? diciéndole lo que te diga, pero déjanoslo Eso es, vivito, ¿eh? eso es, eso es. Y dice así, ¿no? John Cassio nos dice, luchaba como gladiador en privado, solía matar a un hombre de vez en cuando y al cruzarse muy de cerca con otros, segó las narices de algunos y las orejas de otros. Pero en público se refrenó de usar el acero y derramar sangre. La forma de lucha que practicaba y las armas que usaba eran las de secutores. Sostenía el escudo con su mano derecha y la espada de madera con la izquierda. De hecho, estaba muy orgulloso de ser zurdo. Sabemos que esto también era muy valorado en la época romana, Sí, ser los zurdo, Escaeva. los escaeva. Pero no difiere mucho de hoy en día un futbolista que siempre se dice que cuando es zurdo, pues suele ser mejor, ¿de Mira, acuerdo? tiene una peculiaridad, porque esto lo hemos probado, Fernando, que además está conectado ahora, y yo lo hemos probado a luchar, ¿no? Somos los dos diestros, pero hemos probado a intercambiarnos y Uh luchar -huh. uno como zurdo y otro como diestro. La ventaja es brutal, porque tú estás acostumbrado siempre con diestros. Tu forma de entrenar, tu forma de practicar, tu forma de combatir está habituada a recibir golpes por la derecha y proteger por la izquierda. Cuando te cambian ese esquema no sabes lo difícil que es adaptarte, o sea, no paras de comer. Me Uh -huh. imagino que por eso sería tan famoso un Escaeva por la época, ¿no? Si además no lo llevamos solo al deporte de hoy en día, es como Rafa Nadal, si te gusta el tenis, sabes que Rafa Nadal es zurdo. Y por ejemplo, Roger Federer siempre dice que le cuesta muchísimo enfrentarse a Rafa Nadal por la manera en la que le resta y por la manera en la que lanza esos golpes al ser zurdo. Sí, Entonces, al tiene final, razón. no difiere mucho, es decir, al final un zurdo son valorados precisamente porque no suelen ser habituales sus golpes, ¿no? Y por último, Estoy si anotando aquí quieres, preguntas a medida que los que estáis haciendo preguntas las estoy anotando, pero las dejo para el final. sí, he visto una de Paula, ¿no? Que nos hacía mención a que Sí. podía ser perfectamente ecuacionado por el emperador. Y al hilo de lo que dice Paula, fíjate, te voy a decir la última ya sobre Cómodo, que nos la dice Herodiano también, y dice que en sus combates gladiatorios derrotaba a sus rivales con facilidad y solo lo sería, pues todos se rendían a él. Pero no porque sabían que era un gran gladiador, sino porque sabían que era el emperador. Que era el emperador. O sea, que ahí nos está Exactamente. diciendo que no es un buen gladiador, que es realmente porque era el emperador, ¿no? Sí, pues mira, antes de dejar a Cómodo, comentar una cosa y doy yo un detalle porque es el que tenemos de otro famoso emperador, ¿no? Y es que, claro, casi todo el mundo muchas veces es que me parece curioso, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor cuando voy a un instituto a dar una charla o cuando haces una Uh lucha -huh. por ahí, mucha gente dice, ah, sí, Cómodo, no sé qué, porque a Cómodo lo mató un gladiador y tal. Claro, muchas veces está influenciado por Ridley Scott, por la película. Y es cierto que murió a manos de un gladiador, pero no como aparece en la película. Uh Primero lo -huh. intentaron envenenar y mientras vomitaba ese veneno, apareció el gladiador, que era Narciso, si más no recuerdo el Sí, sí, nombre, sí. con el que Narciso. entrenaba y lo mató, pagado por otros. Uh -huh. Entonces, para el detalle curioso y nada. El otro lado de esta pareja que quería comentar era Macrino, ¿no? Porque Macrino también fue un emperador de los tiempos de la dinastía Severa, que supuestamente, porque es la única cita que recuerdo, y esta es una de las que perdí ahora, sé que está en Historia Augusta, pero no os puedo dar el pasaje exacto. Si a alguien le interesa, Sí. luego me manda un mensaje y lo busco. En Historia Augusta comenta que había sido gladiador, liberado, y luego había conseguido llegar al poder, o Eso es, sea, sí, sí. emperador, con lo cual eh, el otro día también me preguntaba alguien qué hacía una vez terminaban su carrera como gladiadores. Pues mira, hay un amplio abanico, desde, desde mendigar hasta Guardaespaldas, ser emperador. lanistas, eso es. Sí, sí, además no difiere mucho a como has dicho. Yo recuerdo la cita también de haberla leído no hace mucho y él también de Historia de Gusta y viene a decir algo así, ¿no? Que debía de ser un gladiador, se cree que liberado y llega a convertirse nada más y nada menos que en emperador Que en de emperador, Roma. ahí es nada, ¿eh? Eso es, así es. Después, hoy esto quiero adelantar que vamos a pasar ahora, bueno, a los gladiadores individuales, ¿no? Hoy por la Uh tarde -huh. hemos tenido un problema con uno de estos gladiadores, Juan y yo, porque, bueno, nos Uh hemos ido repartiendo, ¿no? Para anotar bien las citas y tal, porque ya sabéis que nos gusta daros de dónde sacamos la información. Y hablando sobre Flama, ¿no? Que es uno de los gladiadores que aparecen nombrados en todos lados. De hecho, si os ponéis por internet, os aparece Flama por todos lados. ¿Qué pasa? En blogs y demás de internet se dice que fue liberado
bueno, que optó a la Rudis incluso hasta 4 ocasiones. ¿Pero qué nos ha pasado, Juan, con Flama? Pues eso es lo que nos ha llamado la atención y es que si preguntásemos a cualquiera de los que nos gusta la gladiatura, tú y yo, hace 2 horas, si hubiésemos hablado, hubiésemos dicho, ¿qué gladiador? Una pregunta de trivial. ¿Qué gladiador consiguió la Rudis 4 veces y siguió luchando? ¿Quién hubiésemos dicho? Pues nada más y nada menos que, como tú bien has dicho, Flama, ¿verdad? Flama. Entonces, buscando en todo lo que son las referencias, nos hemos encontrado otra vez con un epitafio. Y si quieres, te lo voy a leer, que nos dice Sí, Flama, claro, por supuesto. Flama, secutor, vivió 30 años, luchó 34 veces, ganó 21 de ellas, luchó por empate 9 veces y fue derrotado en 4 ocasiones, siendo de nacionalidad sirio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo único que tenemos de Flama. Sí, sí. Entonces, si alguien de los que nos está viendo sabe de dónde sale el tema de que le ha ofrecido 4 veces la Rudis, que nos lo diga, ¿no? sí. Pero bueno, este también nos viene muy al pelo, ¿no? Porque sí, se ve que eso fue un gran gladiador, que tiene muchas victorias en su haber y demás, pero claro, nos pasa esto muchas veces y es un poco por lo que se montó, lo tengo hablado contigo muchas veces, por lo que se montó un poquito el proyecto, ¿no? Y tú lo sabes, Juan, que lo tengo dicho muchas veces, que me da un montón de rabia leer escritos sobre algo histórico y tal, y que no te pongan la fuente, que te pongan el título de un libro y mátate tú. A lo mejor es un libro de 500 páginas y ponte tú a buscar en un libro de 500 páginas de gladiatura el momento donde te aparece que Flama ganó la Rudis 4 veces. Entonces, claro, la idea del proyecto es daros siempre las fuentes para que podáis consultar y demás, y sobre todo construir una narrativa, que es lo que estamos haciendo ahora, sobre las fuentes. Yo creo que, pienso que son amigos del no sé. He oído. Eso suele ser. He leído. Yo quiero pensar en este caso de Flama, a lo mejor que cuando dice derrotó 4 veces, a lo mejor algún tipo de error de traducción. Quiero pensar, ¿eh? Sí, porque eso pasa muchas veces, ¿eh? Me refiero, algún los error de filólogos no traducción. son historiadores y a veces te traducen, por ejemplo, gladius como espada, que no está mal, pero el término gladius en un contexto te puede aportar muchísima información respecto a gladiatura, respecto a lo que sea. O sica como espada, también es una espada, pero no es lo mismo un gladiador con sica que un gladiador con gladius. Eso es. Entonces, pequeños errores de esos, que no son intencionados, pero pueden llevar a que alguien lo lea y diga, pues esto es verdad, pum, 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 y se perpetúa el bulo histórico. Eso es, y de hecho además me reafirmo lo que acabas de decir. Es decir, si hay alguien que tenga una cita en la que nos dice dónde aparece que Flama consiguió la Rudis 4 veces, que es que telita marinera, por favor que nos lo diga. Que nos lo diga, porque, porque puede ser que estemos nosotros, seamos nosotros los que estemos equivocados. Sí. Pero vamos, a falta de fuentes no lo confirmamos. Por eso mismo, como aquí estamos hablando un poco dentro de lo que es el rigor, pues no podemos asegurar que consiguiera la Rudis tantas veces porque no lo hemos encontrado. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de gladiadores individuales, y aquí fue otra de las citas, pero como sé que es de Marcial, te voy a dar paso a ti con otro gladiador y yo mientras busco la cita de Marcial, ¿te parece? Venga, vamos allá, vamos. Que es ni más ni menos que tu gladiador, Spiculus. ¿Quién puede ser? ¿Qué nos puedes hablar? Porque aquí hay lío entre estos dos, Spiculus y Hermes. Entonces, bueno, sí, además yo sí, si me permites, además, sí que quería, pues el otro día dijo Fernando Barriales, ¿verdad? En la estupenda entrevista y conversación que también tuviste en este tema, que decía Fernando que Spiculus era el mejor gladiador de todos los tiempos por detrás de Borea. Pero es que, claro, yo creo que Fernando se equivocó ahí en un pequeño detalle, porque yo creo que Borea es el mejor gladiador de todos los tiempos hispano, que a eso le faltó ese detalle, ¿no? Yo creo que Spiculus, ¿por qué creemos que es el mejor gladiador de todos los tiempos? Bueno, pues porque es el gladiador del que tenemos más referencias, ya sabes que lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? Te voy a decir varias de ellas, ¿vale? Pero sobre todo quiero empezar un poco por la reconstrucción de los hechos. Lo primero que nos encontramos de Spiculus es nada más y nada menos que esta pintura que se encuentra en Pompeya. Dime si la ves, Javi. Más o menos, sí, ¿se aprecia? Se ve perfectamente. ¿Vale? Sí. Vemos que el gladiador que está de pie sería el que representa a Spiculus. Y el gladiador, que como ves además, se ve claramente que es un mirmillo, ¿vale? Un murmillo. Y el gladiador que está tumbado es un tracio, por la forma... Se aprecia perfectamente la sica supina. Eso es, ¿vale? De acuerdo a esto, si nos fijamos en la inscripción que tiene arriba, lo que nos dice es que Spiculus pertenecía a la escuela neroniana, ¿vale? Y que era un tiro. Recordemos que un tiro es un gladiador que lucha por primera vez. Todavía no había ganado ningún combate. Y luego tenemos al otro, eso es, y luego tenemos al otro, al que estaba en el suelo, al que decimos que es el tracio, que es Aptonetus. Y arriba nos dice que tenía 16 victorias y que era liberto. Es decir, era... Ahí no es nada. Exactamente. Y
y le pone la P de precio y la V de vencedor se la conceden a Spiculus. Por lo tanto, esto ya nos dice algo importante sobre el primer combate de Spiculus, que lucha nada más y nada menos que con un gladiador con 16 combates. Sí, sí, que y esto, es un veterano. exactamente. Y esto es algo importante porque sabemos que los romanos para esto eran muy pragmáticos. Ellos buscaban que digamos que los combates estuvieran fueran equilibrados. equilibrados. Es decir, tú, por ejemplo, que tienes un montón de combates a tus espaldas, si lucharas contra mí, que no tengo ningún combate, no sería para los romanos un combate igualado. Perdona que te interrumpa, ibas a luchar contra Abel, tú por eso tranquilo. Bueno, pero a lo que voy, ¿no? Es el ejemplo que quería ponerte, es decir, no sería un combate igualado ni sería para los romanos un combate justo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que el combate y el primer combate de Spiculus ya nos dice un poco la clase de gladiador que debió de ser, ¿de acuerdo? Su fama debió de hacerse muchísimo más popular y tenemos la primera referencia de Suetonio en Vida de los 12 Césares, nos dice así, sobre Nerón, nos dice: al citaredo Menacretes, es decir, un hombre que tocaba la cítara, y al mirmillón Spiculus, le regaló patrimonios y mansiones como si fueran ciudadanos que hubieran recibido los honores del triunfo. Los honores del triunfo solamente se daban a aquellos generales que ganaban, efectivamente, a aquellos triunfos militares que ganaban generales que iban a la guerra, se les daba una serie de domus. Pues fíjate nada más y nada menos si el emperador Nerón se quedó prendado de la manera de luchar de Spiculus, que le regala mansiones, le regala esclavos y le regala sobre todo lo más importante, como dice aquí, como si hubiera recibido los honores del triunfo. De un general, sí, señor. De un general, ¿de acuerdo? Tenemos otra más, porque en el caso de Spiculus tenemos hasta 3 escritas, ¿vale? Que también Suetonio, al final de la vida de Nerón, probablemente a mí me parece quizás la cita más curiosa, nos dice que cuando Nerón es considerado enemigo del pueblo, cuando Nerón, el Senado, le manda una edicta en el que le ordena darse muerte, él, como era un cobarde, lo que hace es que llama a Spiculus y dice así: se puso a buscar enseguida al mirmilón Spículo o a cualquier otro sicario que le diera muerte con sus manos, pero al no encontrar a nadie, exclamó: así pues, ¿lo he de hacer yo mismo? O sea, no tenía valor para matarse y llama a Spiculus. Por lo tanto, sabemos que Spiculus era su gladiador favorito, sí, ¿de acuerdo? Pero Spiculus ahí ya estaba intentando desligarse de cualquier conexión con Nerón. Sí, efectivamente. Y de hecho, prueba de ello es que No la tercera referencia que tenemos de ¿Estás Spiculus... seguro de que quieres decir la tercera referencia? No, iba a decir que quien quiera pues que espere un poquito a Spiculus, el gladiador de Nerón, donde ahí se la contamos, ¿de acuerdo? Pero sí que quería comentarte las dos, digamos que, referencias, los dos restos arqueológicos que nos hemos encontrado sobre Spiculus, ¿vale? Por un lado es este trozo de Lucerna, no sé si se ve, Javi. Sí, se ve. Donde se ve perfectamente a Spiculus luchando, como ves, con una especie de pugio. Mucha gente piensa que era el gladius grande y normalmente el gladius es muchísimo más pequeño, como se puede observar aquí. Y arriba... Sí, bueno, para buscar la cercanía del combate. Eso es. Y arriba, si te das cuenta, aparece, que no se vea muy bien, porque imagino que se verá al revés, aparece el nombre de Spiculus. Sí, pero bueno, estoy cansado de ver ese trozo de Lucerna. Ya sé, me lo puedo imaginar. Spiculus. Y esto está en el Museo de Conímbriga en Portugal, ¿vale? Y para mí, mi favorito, que ya sabes que siempre lo saco, que es el vaso que se encuentra en Francia. Fijaros, en Francia, en Portugal. Sabemos que los gladiadores no se movían. Eso es, no es como hoy en día si jugáramos la Champions League, que se desplazan por todo el territorio. Aquí normalmente estarían ellos luchando en su zona de influencia. Si era de la escuela neroniana, que estaba situada en Capua, pues seguramente que fuera en Nola, en Nápoles, en Roma y en Capua, ¿no? Donde lucharía. Entonces, encontrarnos un vaso como este, donde se ven los gladiadores más famosos del momento, con el nombre de Spiculus, en Francia, y encontrarnos una lucerna en Portugal, nos dice muy mucho de la fama de Spiculus como, digamos, que atravesó las fronteras de Italia. Por eso considero que Spiculus es el mejor gladiador de todos los tiempos. Eso está bien. Mira, yo realmente estoy bastante de acuerdo contigo, pero estos días me han llegado mensajes, y bueno, yo lo conocía de antes también, sobre un gladiador llamado Hermes. Hermes aparece también en los poemas de Marcial, en los epigramas, en los epigramas. En los epigramas de Marcial, que es el mismo que escribió sobre Lucio Ibero, ¿no? Y nos dice así, os lo leo literalmente: Hermes, delicia marcial del siglo. Hermes, instruido en todas las armas. Hermes, gladiador y maestro de gladiadores. Hermes, confusión y terror de su propio gimnasio. Hermes, el único al que teme Helios. Hermes, el único ante el que sucumbe ad volante. Hermes, que sabe vencer sin herir. Hermes, sustituto de sí mismo. Hermes, riqueza de los que alquilan sus localidades. Hermes, preocupación y cuidado de las esposas de los gladiadores. Hermes, soberbio por su lanza guerrera. Hermes, amenazador con el tridente marino.
Hermes, temible con su casco de penacho lánguido. Hermes, gloria de Marte universal. Hermes, que lo es todo y 3 veces único. Es decir, el poema que le hicieron no es poco, ¿eh? No, no, desde luego que Lo que no. podemos sacar de aquí en claro un poquito y voy a ir por orden, ¿no? Bueno, delicia del siglo, o sea que debía destacar mucho sobre todos los que eran de su época, ¿no? Si me permites, Instruido Javi, en todas perdona, las armas. Sí, 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 claro. a mí me llama mucho la atención la primera frase, que puede parecer un poco, puede pasar un poco desapercibida, ¿no? La que has dicho de marcial, ¿cómo has dicho exactamente? Repítemela. Delicia marcial del siglo. Esa es la manera de caminar. O sea, camina como un verdadero guerrero. Es decir, ya de entrada, el porte que tenía que entrar al entrar en el anfiteatro debía de ser majestuoso, ¿no? Daba gusto Sí, verle sí. andar, ¿no? Luego, dice, instruido en todas las armas, es decir, Que que luchaba como luchaba todo tipo de como muchas gladiador. disciplinas, que ojo, eso es cuidado, ¿eh? Eso es complicado, ¿eh? Porque una vez que te habitúas a una, ya simplemente por las dos grandes divisiones, ¿no? Los parvulari y los escutari, los pesados y Sí, los ligeros, son formas de afrontar el combate muy diferentes. muy distintas, ¿vale? Pone gladiador y maestro de gladiadores, es decir, que de ahí podemos entender que entrenaba también a los Que gladiadores era aparte doctor. de entrenarse a sí mismo. Eso es, Exactamente, eso que es. podía ser un doctor que siguiera en activo, lo cual sería una rareza. Sí, Destacar que, bueno, estos son todo hipótesis que estamos lanzando hipótesis que, ahora, ¿eh? viendo el poema, ¿no? La única fuente es el poema, estamos debatiendo sobre el poema. Pone confusión y terror de su propio gimnasio. Es decir, porque me imagino que algunas veces tendría que enfrentarse contra sus propios compañeros. Entonces, claro, Y tener que ordenarles. enfrentarte contra un tío así, claro, Confusión y terror era porque, es decir, es el mejor gladiador del Ludus y encima es quien nos está mandando. Por lo tanto, confusión y terror exactamente. yo creo que era compañero y encima jefe. Sí, sí, y a mayores eso, que a la hora de entrenar me imagino que sería, joder, me toca entrenar con este, la que me va a caer solo en el entrenamiento. Eso es, eso es, eso Porque es. claro, el tío tendría que ser exigente. Luego nos dice aquí dos referencias a otros gladiadores. Nos pone el Sí. único al que teme Helios y el único ante el que sucumbe Advolante. Es decir, me imagino que serían dos gladiadores también Famosos de la época, ¿no? que, famosos de la época, que sabe vencer sin herir. Es decir, que no le hacía falta Eso, llegar a herir a los demás, que con la técnica ya los desbarataba. eso es bastante curioso Eh, también, ¿eh? Porque uh-huh, realmente es una manera de ridiculizar un poco al resto de los gladiadores. Es decir, no hacía sí, falta sí. ni siquiera derramar sangre. Es decir, probablemente rápidamente en algún gesto, en algún movimiento, les ponía la espada en el pecho para que los otros no le quedaran más remedio que rendirse. Sí, sí. Nos dices, pues preocupación y cuidado de las esposas de los gladiadores, claro, porque si se los cargaba, pues telita también, ¿no? Su preocupación. Ese Y puede ser también me una de las imagino que los teorías. gladiadores también decían, igual me lleva la mujer. Eso es. Yo íbamos por ahí, ¿eh? Yo íbamos por ahí, porque al Sí, final eran yo me estrellas del planteo momento. las dos hipótesis, como no sabemos, Yo como no digo, sabemos eso, yo pensaba que lo iba que más pensaban que enfocado era. a que debía de, pues como hoy en día puede ser un Cristiano Ronaldo o un Messi, ¿no? Es decir, Sí, sí. cuidado con tus mujeres porque este viene y te la... se van a quedar prendalas de él, ¿no? Sí, exactamente. Y luego nada, nos habla de que es, pues, que es muy bueno con la lanza, con el tridente, que su casco, que si tal, disciplinas, ¿no? Y al final nos termina diciéndolo, Gloria de Marte, que lo es todo solo y 3 veces único. Aquí Alfonso decía lo de 3 veces único que podría ser una referencia al Hermes, ¿no? Al Hermes Eso es. no me acuerdo de la palabra, pero bueno, que eran 3 veces también, el Hermes Dios, ¿no? Uh -huh. Y aquí quiero hacer una puntualización por el detalle entre Spículos y Hermes, ¿no? Porque yo realmente tengo un debate y una lucha interna, o tuve que darle muchas vueltas para decir para dónde tiro, ¿no? Y es que, y aparte lo acaba de comentar aquí un usuario que es Macal64, y es que es Marcial, al final lo que hace esos epigramas es un poema. Los poemas tienden a exagerar, tienden a buscar lo épico, un poema laudatorio. Entonces yo entiendo que sí, que el tío podía ser bueno, pero al final la fuente que tenemos ahí es un poema laudatorio, que está hecho para alabar. Sin embargo, con Espículos, por ejemplo, lo que tenemos son fuentes secundarias muy subjetivas, ¿no? Es en plan, el primer combate se enfrentó contra un tío de 16 combates y le ganó. Eso es objetivo, no es un Eso poema es. laudatorio. El encontrar piezas de merchandising suyo distribuidas por el imperio, aunque sean dos, también es una prueba objetiva que no encontramos, por ejemplo, de Hermes. Entonces yo, por esa parte, me decanto un poquito hacia Espículos, sin olvidar de lo grandioso que Por podría ser supuesto, este hombre, que me por refiero, para supuesto. hacerle un poema laudatorio, malo no podía ser. No, desde luego. Trimegistros era Hermes, Trimegistros, que nos lo dice aquí muy religiosos. Uh Con todo esto voy un poquito otra vez a recalcar lo de las fuentes, ¿no? Y recoger el guante que lanzaba Paula antes, que decía si Dion Casio no podía estar
pagado o amenazado o que fuera tendencioso debido a factores externos, ¿no? Y es que, claro, las fuentes tenemos que analizarlas en un contexto. No podemos coger una línea y decir tal cual es verdad. Hay que meterlas en su época, en su sociedad y luego valorar un poco, ¿no? Es un poema, es laudatorio, ¿nos fiamos o no nos fiamos? Esta crónica, ¿quién la escribe? Esta persona que solía escribir, ¿era fan de este partido político, apoyaba a estos otros, criticaba a estos? Y sacar un poquito, ¿no? Para tener más en cuenta o menos en cuenta. Obviamente, a mí si me preguntan, no sé, por una idea política y yo voto a tal partido, obviamente voy a estar tendenciado, ¿no? Por reflejarlo un poquito. Esto me pasaba, por ejemplo, viendo el cuento, cuando escribí el artículo sobre Dámaso I, el gran Dámaso Sí, I, que empleó, bueno, fue claro. un papa, un obispo de Roma, que empleó gladiadores para llegar al poder, ¿no? Había tres fuentes principales. ¿Vale? Pero dos de ellas alababan a Dámaso de una manera brutal, es decir, todo lo que hacía él era bueno y todo lo que hacían los demás era malo, y otra fuente que era lo contrario. Y luego teníamos una cuarta que era pagano, o sea, no era ni cristiano, y exponía los hechos de una forma que criticaba tanto a unos como a otros. Entonces, claro, fui cogiendo los datos en común de todos ellos y es en plan, en lo que coinciden, los que están a favor y en contra, algo de verdad tendrá que haber ahí. Es un poquito por recalcar el tema de las fuentes, ¿no? De no fiarnos de lo primero que encontremos o de lo primero que leamos, que hay que meterlas en contexto, analizarlas un poquito, que ahí es donde está el trabajo realmente de toda la gente que se dedica a esto, historiadores y demás, y que tú y yo al final lo que hacemos es recoger un poco lo que ellos Obviamente, de nos cuentan aprovecharnos de ese trabajo, claro está. exactamente, y contarlo un poco de igual de una forma más amena o expandiéndola a un grupo más grande, ¿no? Bajando del lenguaje técnico a un lenguaje más Llevándolo a coloquial. nuestro terreno, ¿no? Exactamente, que al final es lo que es de lo que se trata la divulgación, de poner el conocimiento accesible a la mayor parte posible de la población, ¿no? Dicho esto, hemos terminado un poco con nuestro peculiar panorama ¿Ya? gladiatorio. Sí, ¿Ya? sí, 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 Se sí. me ha A pasado ver, muy rápido. quedan cositas, pero me refiero que el repaso de estos gladiadores queda. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que este torneo virtual lo gana Speculus. Testículos, exactamente, Sí, además, exactamente. porque además, como decíamos antes, decía Fernando Barriales, es que Morea consiguió una tesera de bronce, pero es que Es que Speculus ya da que consiguió una es. Domus. Bueno, Exactamente, también es exactamente. verdad a eso que hacías mención, que lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos medir? Es decir, hoy en día, ¿cómo se puede medir quién es el mejor gladiador de todos los tiempos? Es muy complicado. Obviamente estamos haciendo hipótesis. Pues yo pienso que podría ser este, o yo pienso que podría ser este otro, por eso que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Sí que es cierto además, y también tenemos que decir que Suetonio cuando habla de Nerón siempre lo hace desde un punto de vista muy despectivo. Es decir, siempre sabemos que además Suetonio, que podría ser, además está calificado, ¿no?, como la prensa rosa de la época, siempre decía que lo malo de todos esos emperadores para alzar al que el gladiador, o sea, perdón, al emperador en este caso, que le ha mandado hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que tenemos dos fuentes distintas, porque una hemos dicho que es Suetonio y el otro es Plutarco. Entonces, el hecho de que a un gladiador lo mencionen dos y ya es difícil que lo mencione una, imagínate dos. Por lo tanto, es los motivos. Yo también en su día, yo creo que es una pregunta que a todos cuando nos empieza a gustar el mundo de la gladiatura, pues estamos en una sociedad en la que nos gusta medirlo todo. Siempre Sí, sabemos que le damos el Balón de Oro todos los años a un futbolista, le damos el premio de la ATP al mejor tenista, el MVP de la NBA. Es decir, estamos en una sociedad en la que nos gusta medir los éxitos individuales. Entonces, no tardé en decir, voy a medir quién fue el mejor gladiador de todos los tiempos. Y por y mira eso que te llegué a llevó, esa ¿eh? conclusión. ¿El qué? Ah, Y sí, mira que claro, te claro. llevó a escribir novelas, a convertirte en Me llevó, escritor. me apasionó tanto fue una especie de flechazo, es decir, fue leer sobre Speculus y rápidamente dije, esto no te voy a contar. A mi modo, claro está. Sí, Así que sí. eso, por eso es. Aquí voy a meter una cuña también, porque mira, hay una cosa muy curiosa y que a lo mejor alguno de los que está viendo esto igual se lo pregunta, o igual no se lo pregunta a nadie, vete tú a saber, pero dirán, ¿y Espartaco, tío? Con lo Ah, famoso que es, ¿cómo no está ahí metido? Pero es que con Espartaco tenemos un problema. Casi todo lo que conocemos de él es su vida como rebelde, no como gladiador. Es decir, como gladiador apenas tenemos nada. Tenemos, y esto lo tengo aquí anotado, varias citas, ¿vale? Que, por ejemplo, hay una de Floro, que es en los epítomes de la historia de Tito Livio, que nos dice, él, refiriéndose a Espartaco, convertido de mercenario tracio en soldado, de soldado en desertor, después en bandolero y luego, por gracia de su fuerza física, en gladiador. Casi todas las citas que tenemos, porque hay algún autor más, Plutarco también lo menciona, Piano lo menciona, pero básicamente lo que vienen a mencionar es esto, que estaba en el ejército, que desertó, que se dedicó a bandolerear, que lo pillaron
y que al final lo metieron a gladiador. Esto es básicamente lo que sabemos de su vida como gladiador. También hay una pequeña mención que no recuerdo ahora mismo, que es de Alfonso Mañas, ¿vale? O sea, está en el libro de Alfonso Mañas. Si a alguien le interesa la cita en concreto, como siempre, me escribe después un mensaje y se la mando, que nos nombra a Espartaco y Murmillo en la misma frase. Con lo cual, podríamos saber que Espartaco fue Murmillo, pero es que no hay nada más, absolutamente nada más. Todo lo que viene es de después. Incluso hay un graffiti en Pompeya refiriéndose a un Spartacus que coincide en las fechas, pero realmente es una caballería persiguiendo a gente a pie. De hecho, según Posadas, que es un historiador que ha hecho una investigación súper profunda de Espartaco, dice que es cómo Espartaco entra en una ciudad y cómo los guardias de la ciudad van corriendo a avisar a un destacamento para que les ayude. O sea, que todo lo que tenemos es como vida de rebelde, de gladiador. Sí, pero no al hilo de lo que estás diciendo, siempre hemos creído, siempre hemos tendido a pensar que Espartaco era tracio, digo de gladiador. Sí. Quizás a lo mejor por esa mención que decías, efectivamente, ¿no? Que yo creo que es una de las confusiones, porque a tenor de lo que estamos viendo en las fuentes, era un gladiador murmillo, no tracio, ¿no? Sí, sí. De hecho, además, en la gran película de Stanley Kubrick, lucha como tracio. Sí, sí, exactamente. Bueno, como tracio, no lleva sica, pero... Pero lleva ese escudito, bueno, la adaptación de Kubrick. Sí. Así que por cierto, aprovecho también para meter la cuña publicitaria. Mañana, eso sobre las 8, cuando podemos empezar a salir a pasear, cosa que se me olvidó hoy para hacer el directo antes, colgaré un artículo precisamente sobre Espartaco, lo que es el mito y la leyenda, para celebrar un poquito esta desescalada, ¿no? Que podemos alcanzar la libertad otra vez. Sí, pero además es verdad por lo que estás diciendo, porque yo creo que Espartaco se ha hecho famoso como el gladiador más conocido, pero por lo que acabamos de decir, porque fue quien lideró, efectivamente, lidera una rebelión de esclavos como nunca se vio nada igual, y que puso en jaque ni nada más y nada menos que a las legiones romanas. Pero no tenemos ningún tipo de referencia de qué tipo de gladiador era, si era bueno, si era malo. Entonces, por eso Espartaco se ha hecho muy famoso, por liderar una rebelión de esclavos, pero no por ser un excelente gladiador. Sí. Lo hemos tenido que traer porque es famoso. Sí, me dice aquí Abel, bueno, Augusto.a de usuario, pero Abel de toda la vida, que no cree que Roma le quisiera dar mucho bombo a un rebelde. Y sin embargo, se lo dio. Porque mira, tenemos aquí, y lo tenía apuntado por si acaso, y dije, no vaya a ser que salga. Las historias de Salustio narran todo paso por paso, desde que Espartaco se rebeló hasta que murió o no, porque no se sabe a ciencia cierta si lo pillaron, si lo crucificaron, si desapareció, no se sabe. Pero vamos, que está narrado paso por paso y Salustio realmente tampoco es mucho posterior, es más o menos de la época. Con lo cual, sí que le dieron publicidad y aún así no sabemos nada de su vida como gladiador. Sí, además fíjate sí que cuando hacen cuenta de todos aquellos rebeldes, digamos que desde Capua, que hay como 100 y pico kilómetros hasta Roma, desde Capua, porque ellos eran gladiadores de la escuela de Capua, sí. Es decir, además el lanista era Lentulo Batiato. Entonces, desde ahí hasta Roma, todo ese camino lo llenan de cruces, y lo llenan de cruces que los crucifican a todos. O sea, eso tenía que ser un espectáculo increíblemente dantesco. O sea, imagínate lo que tenía que ser andar por ese camino y encontrarte completamente cada pocos metros a todos esos crucificados hasta Roma. ¡Guau! Sí, sí. O sea, que era como... Cuidado con Roma, que a Roma no se la toca un pelo. Sí, sí, bueno, pero a Craso luego le vino el karma. Sí, luego, sí, contra los partos luego le vino, pero bien. Sí, bueno, lo mencionamos porque Craso fue el general que venció a las legiones rebeldes de Espartaco. Exactamente, junto con Pompeyo y demás. Que Pompeyo llegó en el momento justo. Sí, sí, sí. Bueno, Pompeyo también, bueno, sí que podemos seguir hablando y hablaríamos largo y tendido. Sí, y podríamos hablar de 30.000 temas. Pero a ver, esto es muy típico tuyo y mío, ¿verdad? Que nos ponemos a hablar sobre gladiadores todos los días y es como que nos va a un lado, nos vamos a otro. Sí, vamos dando bandazos. Pero bueno, sí, quiero conservar mi título de que he conseguido meter en una hora a gente que se va por las ramas, incluido yo. Porque el Fernando Barriales el otro día yo tengo echado en plan de quedar con él para tomar un agua o un café en las fiestas de Asturias y Romanos, y cuando me doy cuenta pasaron 3 horas. ¿Sabes? Contigo lo mismo. Y al final estoy muy orgulloso de estar siguiéndome a una hora. Así que, mira, te saluda ahí tu colega. ¡Spículus! ¿Qué pasa, Chris? ¿Quién es el mejor? Le preguntas a Chris quién es el mejor gladiador de todos los tiempos, pues estaría bueno que no dijera Spículus. Porque está muy influenciado, está muy influenciado. Yo tengo la cabeza así. Así que, bueno, te iba a decir, vamos a ir contestando unas preguntas que me fueron llegando y fui anotando, ¿te parece? Venga, perfecto. Entonces vamos a ir contestando entre los dos.
nos pregunta un usuario que no anoté porque la pregunta era larga, es el único que no me dio tiempo a anotar el usuario. Nos preguntaba si el tiempo de combate estaba estipulado por esto de Aquile, Amazona, Prisco, Ibero, si había una estipulación. Yo no sé si tú sabes algo al respecto. Yo puedo aportar experiencia práctica, ahora teórica, nada. A ver, yo lo que he leído es que los combates no solían durar mucho más de 10 minutos, porque aburría al público. Es decir, un combate que ya se considerara que en los 10 primeros minutos no avanzaba, probablemente se parara porque podía aburrir. Pero no tengo lo que estamos hablando, la cita exacta, podríamos buscarla, podríamos más o menos analizar, o es una simple teoría, ¿no? Una simple hipótesis. Por eso, el comentar, como tú comentabas, que Luz y Ibero lucharon y se paró para comer, eso debería de ser muy casos muy concretos. Muy raro, sí. Mira, me dice aquí que fue Javier Riumar, fue el que nos hizo la... Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo desde la experiencia práctica lo que puedo decir es que no creo que se alargara mucho más de 10 minutos y estoy tirándome a un combate ya extremadamente largo, porque hay que darse cuenta que salvo el retiario, todos llevan casco, eso sofoca un montón. Parece una tontería, pero el estarte moviendo con algo que está así en tu cara, obviamente, es que te hace respirar por las aberturas de los ojos y eso te sofoca, ¿no? Me y encanta aparte, esa frase. que digamos que es un ejercicio muy explosivo, ¿no? No es algo que sea, por ejemplo, a lo mejor te vas a hacer cardio y vas a correr y llevas un ritmo, ¿no? Y te acostumbras a ese ritmo. O algo que sepas cómo va a ser. Yo me voy a hacer una hora de bici, me voy a hacer una hora de aeróbic, me voy a hacer una hora de pesas. Cuando llegas ya sabes más o menos cómo va a ser. Tienes ese tiempo estipulado. Un combate, tío, es que no lo sabes. Depende de tu habilidad, de la del rival, de cómo esté ese día, el público, que también influye. Es que es muy complicado. Y seguramente que un murmillo o un secutor intentaría acabarlo lo antes posible, porque evidentemente, sí, obviamente, porque no le compensa. El peso de la armadura hace que cada vez que vaya tenga más posibilidades de perder. Exactamente, igual que va más protegido, se cansa antes. Eso es. De hecho, yo en todo el tiempo que he combatido, el combate más largo que hice no llegó a los 10 minutos, y llegué a eso por orgullo, porque fuerza física ya no me quedaba. Yo estaba allí y dije, con esta gente tengo que, por una vez, bueno, fue una ocasión única, ¿no? Que me fui y pensé que no se iba a repetir, que iba a ser solo esa vez, entonces dije, esta vez tengo que aprovecharla y luchar todo el tiempo que pueda. Pero tú fíjate hasta dónde llegó el cansancio, que la última vez que me levanté me tuvieron que venir a ayudar porque era incapaz. O sea, me aguantaba en pie, pero el esfuerzo de levantarte del suelo con todo el peso es que era imposible. ¿Cómo luchaste ahí? ¿En qué armadura luchabas ahí? Ahí luché como provocator. Provocator. Que fue lo que me tocó, sí. Y entre los hostias que me llevé con el escudo en el casco. ¿Ese fue el día de la rodilla? Sí, que lo tengo tocado hoy día, sí. Así que nada, vamos con otra pregunta entonces. Espero que quedará contestada, Javi Ruimbar, si no, por privado a mí o Juan nos mandas y te contestamos luego. Mr. Martínez Enrique nos preguntaba si había homosexualidad entre gladiadores y si estaba aceptada. Te lo dejo. Esta pregunta me hizo gracia porque hace poco hablamos tú y yo de esto a raíz de un post de Proyecto Épiro que además me parece que nos está viendo. Realmente no lo sé, no tengo ni idea. Sé que existía la homosexualidad en esa época y que no estaba mal vista per se. Hombre, date cuenta que el Imperio República duró mucho y supongo que variaría la opinión en función de... Pero sí que, o sea, no estaba mal visto per se. El rollo era si se conocía eso en público o no, pero la homosexualidad estaba permitida. De hecho, hubo emperadores que la practicaron. Sí, pero sabes que siempre si era con un escalafón superior. Es decir, lo que estaba bien visto es que, por ejemplo, pues un patricio fuera, digamos, el activo y el pasivo fuera un plebeyo, o un plebeyo fuera el activo. De posición, que no de la práctica en sí. Entonces, aplicado a la gladiatura, de hecho, no te lo sé. Aplicado a la gladiatura tenemos los tunicati, que sabemos que eran estos gladiadores que luchaban digamos que con una especie de túnica que eran por debajo, ¿no? Y que tú piensas que podían ser el hazmerreír. Es decir, que lo hacían de un modo despectivo. Es la gran duda que yo tengo. Si lo hacían despectivo o eran combates... No me atrevo a entrar en ese campo, tío. Tendría que dedicarle horas para formarme una opinión. Por curiosidad. Pero bueno, como estaba ahí, y aún hace poco estuvimos hablando a raíz de eso, del post... Sí, mira, además, perdóname, nos dice además Retiari y Tunicati, pero estamos confundidos. Porque realmente tenemos también muchas fuentes que nos enseñan que también alguno era tracio, es decir, hay retiarios, sí. Yo recuerdo un relieve o un fresco, de un tracio con túnica. Yo creo que estuvimos contemplando, acuérdate una vez que nos estuvimos mandando y me parece que había dos que además eran tracios.
Sí, luchadores sí. tracios, no solo retiarios. Exactamente. Lo que pasa es que casi todos los académicos y tal al final acaban mencionando que era una cosa sobre todo de retiarios, pero Sí, vamos, que sí, sí, no sí. era exclusivamente de retiarios. Además, de Así que hecho, Fernando Barreles en su colección que hizo tan en Lugo de retiarios, además aparecía uno en el que lo puso como Tomicatir, si recuerdas. sí, sí, Mira, ves, como bien dice correcto, Gregorio, tracios también, efectivamente, Gregorio, también hubo exactamente. tracios. Vale, nos pregunta también Juan Manuel Hernández, y que contestaste tú un poquito por ahí, pero me he tomado la molestia de tomar unas cuantas referencias para decírselas, que nos preguntaba si había algún tipo de calentamiento, ¿no? Que él La Prolusio. lo había escuchado, pero que no sabía si era cierto. Y es eso, lo que hablaste tú, la Prolusio, ¿no? Y esto, por ejemplo, te he buscado una cita de Cicerón, en De Oratore 2.317, o sea, capítulo 2, versículo 317, que nos dice: antes del verdadero enfrentamiento, hacen muchos lances con los que no persiguen herirse, sino dar espectáculo. Es decir, que antes del propio combate sí que calentaban. Sí. No te lo describe exactamente como que era para calentar los músculos y demás, pero vamos, es claramente un Probablemente calentamiento. fuera un calentamiento con armas Roma, es decir, con armas de madera, para que no se hicieran Sí, daño. Y sí, yo no, creo que también, aparte de eran armas calentar los, lusorias. ajá, y aparte de calentar los músculos, probablemente, Javi, también uno de los objetivos sería que el público ya viera, ¿Por digamos, dónde iban las los tiros? maneras, eso es, sobre qué o hacia, a favor de qué gladiador voy a apostar. Pues yo creo que también en ese momento del calentamiento, en ese momento de la prolusio, fuera un buen momento para decir, pues mira, voy a apostar por este gladiador porque hoy le veo que se va a hacer Que con está en la su llama. rival. Exactamente. Entonces Hoy yo veo creo que que está en podría la ser un buen llama. momento para eso. Así que Sí, sí, sí. sí que había calentamiento. También nos pregunta Marco Almansa, nos preguntaba si se conocía de algún gladiador, famoso o no, que hubiera servido como escolta. Bueno, Yo voy a dar después unas citas sobre otros usos de los gladiadores, pero ¿tú conoces algún caso concreto? así a ¿O bote sabes algo sobre esto? pronto no. Es decir, sí que se suponía que cuando un gladiador acababa su carrera, cuando conseguía la Ruyari, pues tenía dos opciones, o convertirse en doctore, lanista, había seguido ligado al mundo de la gladiatura, o también sí que yo había leído que se podían dedicar a tareas, por ejemplo, de escolta. Pensemos que eran, puede ser incluso, me quiere sonar, algo de Julio César, me quiere sonar, pero lo voy a comprobar. Me quiere sonar así ahora me ha venido a la cabeza algo de Julio César, que era que a él le adoraba a los secutores, y me quiere sonar algo de Sí, y en aparte, época de Julio César, sí. teóricamente encaja porque date cuenta que Julio César fue el que inauguró, por decirlo así, el famoso anfiteatro de, bueno, el Ludus de Capua, que Eso fue es. el Ludus Iuliani durante mucho tiempo, Uh-huh. Sí, de su además propio Ludus, ¿no? tuvieron que ponerle coto porque, claro, se estaba cada vez, digamos, que haciendo con legiones de gladiadores de este tipo y tuvieron que se les decir, cuidado, cuidado, que este hombre está armándose de gente diestra en el arte de luchar. Por lo Sí, tanto, sí, puede poner en jaque, algo que le da mucho miedo siempre al Senado romano, puede ponernos en jaque un poco a sí, Roma. sí. Pero quiero Y pensar que en época de Julio César sí que se usaban gladiadores con este fin. Tendría que investigarlo, pero me suena, me suena. con respecto a esto, mira, hace poco hizo un artículo, bueno, hizo un par de ellos, ¿no? Uno sobre los gladiadores de la plaga, que era cuando Marco Aurelio reclutó Sí. gladiadores para llevárselos al ejército, con lo cual usos militares ya tenemos ahí contrastado. Es en Historia Augusta, Marco Aurelio 2168, para quien lo quiera consultar. Tácito en Historias 235 también nos describe el año de los cuatro emperadores, que en las luchas entre Otón y Vitelio por el poder tenían gladiadores como soldados. No recuerdo ahora quién de los dos, pero Tácito lo nombraba. También hay una mención de la Lex Rutilia Rufa del 105 antes de Cristo, en la cual se dejaba meter gladiadores en el ejército para entrenar tropas. Nos Uh-huh. damos cuenta que aquí estamos hablando de Cayo Mario, la revuelta, o sea, los ataques de los cimbrios y todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Cayo Mario fue quien dijo de no van a ir solo los que tengan pasta, vamos a reclutar también pobres. ¿Qué pasa? Hizo Se una encontró con reforma, una hizo una marea de reforma. gente, pero sin formación. Uh-huh. Y no podía mezclar veteranos con recién llegados en una legión porque sería un caos. Entonces lo que hizo fue reclutar gladiadores para que entrenaran a esas nuevas tropas. Y eso está recogido en la Rex Rotilia Rufa, que es 2 años después de que se empezaran estos ataques, se aprueba en el Senado. Con lo Ajá. cual, Sí, además. y luego, perdona que No, no, termine aquí, no. y luego, respecto a lo que es guardia personal, el código teodosiano, ¿vale? 15.12.3 del 399 después de Cristo, tiene una prohibición específica de contratar gladiadores por parte de los senadores.
da igual la cuantía, con lo cual esto nos deja entrever que si se prohibía Está tener una claro. guardia de gladiadores, es que había guardias de Eso gladiadores. es. No se puede prohibir lo que no existe. Exactamente. Eso Entonces, es. un poquito por ahí. Nos pregunta también, bueno, no sé si quieres comentar algo más aquí. No, 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 solamente era respecto a Cayo Mario, que también es un personaje que me apasiona, que fue el que hace la gran Sí, y reforma tanto. dentro de lo que es las legiones romanas, ¿no? Por el censo por cabeza, las lunas de Mario, etcétera, etcétera. Vale. Dos preguntas rápidas de Venga, Márquez Jiménez Carlos. Te voy a lanzar la primera a ti, que dice, ¿exponían los cadáveres al público? los cadáveres de los gladiadores. Sí. Entiendo que no, es decir, un gladiador cuando moría les cogían, y además en lo que he oído es que a esos gladiadores que siempre se decía que les exponían, les cogían con un garfio y los llevaban hacia la puerta de la muerte, Spolinianum. exactamente, pero leí hace poco, no sé si, no te puedo decir ahora mismo exactamente la fuente, leí hace poco que solamente aquellos gladiadores que estaban condenados a morir, Que al resto por lo se les respetaba, tanto, no se les humillaba de esa manera. efectivamente, que al resto se les humillaba. Entonces, si se les dejaban el, pues lo dudo, no sé si tú tienes respuesta a esa pregunta un poco más fehaciente. No, que yo conozca, no se exponían los cadáveres al público per se, es decir, lo que se hacía, se llevaba al Spoliniarium, que era una sala donde se Eso les es, despojaba de todo su armamento y demás, que imagino que volverían ludos. especialmente la Y sangre. sí, y luego lo que son todas las secreciones del gladiador, sangre, sudor, todo eso, se comerciaba con ellas, esto es un Eso es, hecho. eso es. De hecho, se hablaba incluso de que tenía propiedades curativas según qué parte del cuerpo del La gladiador, que epilepsia, curaba la epilepsia y la todo esto. epilepsia. Sí, sí. Se decía que había gente del público que saltaba, digamos, el muro para beber directamente cuando un gladiador era apuñalado, ¿no? Eso Sí, tenía que sí. ser también Y bastante... nóminas que pagaban mucho para acostarse con un gladiador con el sudor del combate aún en su piel. Eso es, así es, así es, O así sea es, que así se es. comerciaba todo con. Todo Yo era me imagino en el comercial. mercado, ¿no? Que había mercados a lo mejor pues dedicados con productos de gladiadores, como podían ser Sí, sí. botecicos con el sudor de, imagínate lo que hemos hablado, el sudor de Spiculus. Yo me Sí, encantaría sí. tener un botecito de esos. De Que luego Spiculus yo está quiero más uno. indecente, Juan. Yo de Spiculus sí. Vale, y nos hace otra pregunta también Márquez Jiménez Carlos que dice: ¿Cómo era recibido por el público cuando el emperador perdonaba una vida? ¿Cómo era recibido por el Por el público cuando... público. Esto es una pregunta complicada porque hay que contextualizarla, ¿eh? Sí, sí, Es no, no que sabría decir. realmente me refiero, se ofrecían los combates como un espectáculo casi para recoger votos o fama o para intercambiar luego con algún Es tipo que de no, favor, ¿no? pero es que no entiendo muy Entonces, al bien final, el público, en teoría, era el que decidía y el editor el que era un reflejo del público para congraciarse con ellos, eso pero es. realmente tampoco es que murieran tantos. Es decir, según No, estudios de diferentes académicos, yo siempre invento a Alfonso Mañas y a Darío porque son de los que más leo y con los que más hablo, que entre el 5 y el 10% de todos los que luchaban en la arena morían. Es decir, al final era una inversión muy cara y siempre acababan encontrando alguna trampa para perdonarles la vida, fijo. Tenemos que sí, pero plantearnos que un gladiador se alquilaba y si moría se pagaba la cantidad íntegra. bastante dinero además. Pero no he Claro. entendido muy bien el significado de la pregunta, es decir, que el público respecto a la decisión del emperador, ¿se Sí, refiere? sí. Yo Pues entiendo un hombre, poquito eso. imagino que Sí, sería, depende de si llevas la razón o le llevas la contraria, ¿no? Imagino. También claro. tenemos que pensar que el anfiteatro era el lugar donde la gente iba también a vomitar un poquito todas aquellas cosas que no le gustaban del gobierno. Y de hecho se dice de emperadores que tenían entre el público, por ejemplo, Nerón Sí, 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 sí. tenía sus palmeros para ver el grado de intensidad con el que animaban o, digamos, recibían al emperador. Entonces, Sí, sí, sí. pues No recuerdo el probablemente, nombre concreto, que igual no, no alguien de eran los que están lo puede escuchar, pero sí que había eso, palmeros, y que se palmeros, sí. dedicaban también a gritar consignas favorables para ver si alguien les seguía. Sí, eso es, eso es. En el caso de Nerón se llamaban augustianos. Los augustianos eran un cuerpo Exactamente, sí, sí. que había contratado él para meterlos entre el público y así alabar la figura del emperador, ¿no? Pero llevarle la contraria al emperador y abuchearle, pues no lo sé hasta qué punto. Y depende también del emperador. Obviamente, si es Calígula es capaz de cargarse a todo el anfiteatro, ¿no? Por lo tanto, dependería también del emperador, yo creo, Javi. Claro, me dice aquí Paula, y dice, entiendo que, que la pregunta va, o sea, que si le perdonaban la vida, ¿cómo se lo tomaban? Si realmente querían sangre o no. Si la pregunta va por ahí, realmente los romanos iban a ver un espectáculo, no Eso es, necesariamente sangre. Querían eso ver es. lucha, querían ver agilidad, querían Querían ver ver eso, eso es. espectáculo, querían ver Otra serie de valor. valores, eso es, otra serie Exactamente, de no la sangre valores per se. relacionados con la lucha. Vale, y ha llegado el momento, Juan, ha llegado el Dime. momento de que te haga la pregunta con la que te tengo en vilo desde ayer. Porque ayer me ha llegado una pregunta que me ha parecido curiosa y yo soy mucho de Sorpréndeme. putear a... Bueno, hay varios amigos conectados aquí, saben que yo mi forma de mostrar el cariño es putear un poco. No, no, no. Entonces, como sé que Juan es una persona que tiene ansias por conocimiento y demás, y que si le digo, oye, me dijeron una cosa sobre ti y me callo, pues que... que va a joder. Y la pregunta es la siguiente. Juan, Dime.
¿Te consideras un gladiador moderno? Hostia, qué Me han buena. preguntado esto. Pregúntale a Juan si se considera un gladiador moderno. No me puedo considerar un gladiador moderno porque no he luchado. O sea, me considero un apasionado del mundo de los gladiadores, pero no puedo considerarme un gladiador moderno. Bueno, lo Desgraciadamente, cambiaremos. hasta que Abel no me haga ese bautizo de sangre, no, no me lo considero. No quiere decir que no lo vaya a ser. Luego lo mismo, ya sabes, que me pica el gusanillo y ya no lo suelto. Pero no, ahora mismo Perfecto. me considero un apasionado del mundo de Y los mira, lo voy a gladiadores. clavar porque me ha saltado la advertencia ahora y quedan 20 segundos Genial. de Ha sido un directo. placer. Así que un placer, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Y a como todos los que siempre. lo habéis visto, pues también gracias por estar hoy, que encima se deja salir a partir de las 8. Así Voy a que nada, tomar, mientras terminamos, me voy a tomar rápidamente una Paulaner a tu 5, salud, que deberíamos de estar los dos en Alemania ahora mismo. Así que adiós.